La lucha contra el analfabetismo cultural es, sin darnos cuenta, un trabajo interno. Cuando viajamos, cuando nos relacionamos con personas de distinta cultura y geografía, enriquecemos nuestro conocimiento del país, generalmente cercado por fronteras educativas urbanas. Pero es hora de abrir los ojos y las mentes para aprender de la calle, de los campos y de los bosques. El investigador en temas amazónicos Roger Rumril acaba de publicar la revista Sombras y Luces, con el fin de invitar a la reflexión, al debate y a la correcta toma de decisiones en la región San Martín, en temas como manejo de bosques, puntos de agua dulce, educación, población. Y no solamente con el fin de informar, sino también de crear ciencia. Ernesto Hermosa conversó con él. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por las sombras o por las luces, Roger? ¿Por las sombras? Por las sombras. ¿Cuáles son las sombras de la Amazonía que se cierran? Creo que la mayor sombra es el deterioro, el impacto que el extractivismo, que las actividades extractivas y el mal manejo y mal uso de los recursos tiene sobre la Amazonía, ¿no? A tal punto que hay zonas que están en estado de emergencia en la Amazonía. Esas son las sombras. Luego la pobreza también, ¿no? En la medida en que se destruye la naturaleza, el hombre, sobre todo las poblaciones indígenas, la población rural, sufre un impacto en todo, porque la población rural indígena utiliza la naturaleza, lo emplea de manera sostenible para construir sus casas, sus canoas, sus herramientas. Pero también no solamente tiene un valor económico, tiene un valor ambiental y espiritual, porque en el bosque viven los dioses, viven los mitos, las leyendas. ¿Cómo los hombres y mujeres de la selva hacen frente a eso? Bien, el libro tiene 5 ensayos y uno de los ensayos se refiere al cambio climático y los impactos que el cambio climático tiene en la Amazonía, en los ecosistemas del bosque, del río, etc. La mejor manera de mitigar y adaptarse al cambio climático son volver a las viejas orígenes. Prácticas, a los orígenes, ¿no? En el mundo andino, los investigadores, los científicos, entre ellos John Earls, el científico australiano que ha estudiado el mundo andino, los sistemas de producción, señala que una de las prácticas más efectivas para la mitigación y adaptación es lo que ya él llama la diversificación del riesgo, es decir, sembrar y producir en varios pisos ecológicos. Y si un extremo climático afecta a un piso, por ejemplo, la siembra de la papa, pero en otros pisos hay otros cultivos, el piso afectado, los otros pisos se libran, ¿no? En cambio, en la economía moderna, en la agricultura del monocultivo, en un solo espacio siembran 10 hasta 20.000 hectáreas. Y si viene un cambio climático, un extremo climático, afecta todo. Por eso la FAO y Naciones Unidas señalan que las prácticas de las familias, la pequeña agricultura campesina e indígena, es la más eficaz para la adaptación y mitigación. En la Amazonía igual. Los pueblos, en los informes de los conquistadores, de los invasores europeos, de los sacerdotes también, hablan de que los pueblos indígenas, por ejemplo, en las épocas de verano, capturaban tortugas fluviales, charapas, cupizos, taricayas, y los guardaban en balsas, en corrales acuáticos durante el invierno, para el invierno. O sea, los capturaban en el verano en las playas y luego los criaban, los guardaban en balsas en el río. Cuando venía el invierno y desbordaba el río, habían grandes inundaciones, ellos tenían alimentos, ¿no? ¿Por eso lo habían guardado? Los habían guardado en balsas.
El libro también tiene un ensayo sobre educación en la selva y se refiere a volver a leer el libro de la naturaleza. Entonces, he señalado en una declaración que la modernidad es analfabeta o semi-analfabeta, porque ¿cuál es el libro más extraordinario que el hombre tiene para sobrevivir en el planeta? Es el libro de la naturaleza. La naturaleza, claro. Y hoy en día somos no solamente analfabetos frente a ese libro, sino estamos destruyendo el libro, ¿no es cierto? Facundo Cabral cantaba y decía que el progreso acaba con la gente. Algo de eso debe estar pasando en la Amazonía. Sí, hay aludiendo a una frase de Maeterlinck. Maeterlinck dice que el hombre es la única especie que corta el árbol donde vive, ¿no es cierto? No hay otra especie más que tenga esa imprudencia, esa necedad que el hombre. Cuando un cazador, por ejemplo, en la Amazonía avista una manada de huancanas, un tropel de huancanas, si tiene las armas, los mata a las 50 o 100, no le importa. Pero un tigre solamente mata a uno para comer y luego deja el resto. Es decir, el hombre aparece más imprudente, más destructivo que el propio animal, ¿no? Porque los animales solamente cazan para vivir. Mira una práctica de sabiduría. Yo estaba navegando un día por un lago y de repente veo que un martín pescador, un ave, está trasladando su nido de la parte más baja a la parte más alta del acantilado, del barranco, como se dice en la Amazonía, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ese catalán, así se llama el martín pescador en la Amazonía, ¿qué está haciendo? Me dice, está trasladando su casa a la parte más alta. ¿Por qué? Porque este año va a ser creciente grande, me dice, y él ya sabe qué va a pasar. Es decir, si uno sabe lo que está haciendo el catalán, toma las previsiones, ¿no? Igual ocurre con los grandes peces en la Amazonía. Cuando saltan y la cabeza contra la corriente, es que va a ser creciente grande este año. Si leemos esas señales, como leían los pueblos precolombinos y los incas, lo que ocurría en el lago Titicaca, nosotros vamos a saber lo que va a pasar con la naturaleza, ¿no? Por eso digo, la lectura de ese gran libro es hoy en día es una práctica que ya no conocemos, somos analfabetos y por lo tanto hay que regresar a ese conocimiento, ¿no? ¿Hay grupos étnicos que todavía tienen esas prácticas? Sí, felizmente, ¿no? Y en uno de los ensayos se refiere a los pueblos indígenas en la modernidad, o sea, se refiere a los pueblos indígenas en la sociedad global. Y ahí señalo en el ensayo cuáles son los aportes de los pueblos indígenas al mundo global, a la cultura global, a la economía global, su pensamiento. Por ejemplo, para los pueblos indígenas, ¿no? Como todo el mundo sabe, y yo solamente quiero hacerles recordar, la naturaleza es la madre, y por lo tanto a la madre hay que respetarla, amarla, coexistir con ella. Pero para el pensamiento indígena, occidental, eurocéntrico, la naturaleza es un bien de renta, es un insumo, un producto material y económico que hay que utilizar y a veces hasta el agotamiento, ¿no? Junto a ese pensamiento de que la madre es la naturaleza, está el concepto de reciprocidad y espiritualidad. La concepción del hombre occidental es que el hombre es el rey, el dueño de todo. Y para las comunidades indígenas, amazónicas y andinas también, la visión que tienen es cosmocéntrico, no es antropocéntrico como para nosotros, es cosmocéntrica. Y la visión cosmocéntrica implica que todo está vivo. Hay una concepción animista y panteísta y todo está vivo y por lo tanto hay una interrelación del hombre con todo lo que se mueve en la naturaleza. Todo está vivo, los árboles, las piedras, la tierra, etc. La tierra es un alimento vivo. Está vivo. Claro. Por supuesto, si no, no crecerían las plantas, ¿no es cierto? No es una cosa inerte, como se dice generalmente. Todo está vivo. El cambio climático.
Como señalo, de acuerdo a los científicos, a los investigadores, a la propia FAO y a las Naciones Unidas, las experiencias más extraordinarias, más exitosas, más eficientes para enfrentar el cambio climático y básicamente la mitigación y adaptación es a través de las prácticas indígenas. Poner en valor el milenario conocimiento de los pueblos indígenas andino-amazónicos. Y eso será uno de los factores más importantes, sin negar que evidentemente el mayor problema que enfrenta la humanidad con relación al cambio climático y a la crisis ecológica se debe fundamentalmente al modelo económico y al modelo de consumo. Hasta ahora nos hemos gastado el 36% de los bienes de la naturaleza que ya no son recuperables. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto, y estamos en ese punto crucial, de cambiar el modelo de vida y consumo que tenemos para no agotar a la madre naturaleza. Gracias a Roger Rubin por la entrevista y por los datos siempre interesantes que comparte de nuestra Amazonía, la región más grande del Perú, pero que lamentablemente sigue siendo la menos atendida por nuestras autoridades.